Mis amados hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a un video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy vamos a seguir escudriñando y estudiando la palabra de Dios. Amén. En esta temática que llevamos ya varias semanas sobre la vida cristiana y centrados en la carta de Pablo a los Efesios. Amén. Pues vamos a ir descubriendo, amén, todas estas riquezas espirituales para que podamos nutrirnos de esta fuerza espiritual. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Y vamos a proseguir entonces a partir del verso 10, Efesios 2:10, y nos dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a comenzar con la palabra hechura. Somos hechura suya, ¿ok? Explicando esta palabra para que podamos justamente entender cómo debemos comportarnos, cómo debemos realizar nuestra vida cristiana. Amén. La palabra hechura tiene que ver con la palabra patrón. Patrón en el sentido de modelo. ¿Ok? Podemos comprender esta palabra fácilmente con el ejemplo de un sastre. Amén. Cuando usted va al sastre a hacerse un traje, ¿ok?, el sastre va a tomar las medidas necesarias para poder realizar esa obra. Amén. Una vez que el sastre ha tomado las medidas necesarias, después va a realizar el patrón. Él ya tiene un patrón definido, amén, para hacer la forma del traje, y solo aplicará las medidas necesarias. Y el traje, amén, se puede hacer en diferentes tallas, pero siempre siguiendo el mismo patrón. Siguiendo siempre la misma hechura. Amén. Ahora entendemos mejor esta palabra. Amén. Y lo que Pablo nos dice a través de esta carta, a través de este versículo, es que nosotros estamos hechos según un patrón. Hemos sido creados, hemos sido hechos según un patrón. Y ese patrón es Cristo. Amén. Entonces, aquí lo que podemos entender, mis amados hermanos y amigos, es que la medida es Cristo, no nosotros. La medida es Cristo, la forma, el molde es Cristo, no nosotros. Cristo no se amolda a nosotros. Cristo no hace a nuestra forma, a nuestra manera. Nosotros tenemos que hacer siempre a su manera y a su forma. Somos nosotros los que debemos amoldarnos a Él. Amén. ¿Qué ocurre cuando escuchamos que hay creyentes que todavía no están disfrutando su vida cristiana? ¿Qué ocurre? Cuando un creyente todavía está, como decimos con este refrán español, entre Pinto y Valdemoro. Todavía no está decidido si es cristiano o si es mundano, está entre medio. La palabra de Dios que nos dice, nuestro molde es Cristo. Y el creyente que anda todavía ahí en dudas, ¿okay?, dudando, ¿okay?, todavía no se ha decidido cómo debe de hacer. ¿Okay? Vemos que es una vida de fracaso espiritual y de sufrimiento espiritual, ¿okay?, y de desazón espiritual, porque aquella persona que no se amolda perfectamente a ese molde que es Cristo, pues no puede disfrutar ni una vida cristiana, ni puede ser feliz en Cristo, no puede ser feliz en los caminos del Evangelio. Por ello vemos que hay a veces infelices en las iglesias, personas que no se conforman, ¿verdad?, a ese molde, intentan que Cristo se amolde a ellos y eso no puede ser. ¿Ok? Seguimos leyendo el verso 10. Y nos dice que, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a recordar la palabra de Dios solamente con los textos de los versículos 8 y 9, ¿ok?, para poder interpretar todo esto perfecto. Amén. Nos dice entonces el versículo 8, para que lo podamos recordar, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No me canso de repetir una y mil veces, la salvación es cosa divina, la salvación es de procedencia divina, amén, y el hombre, lo humano, no puede meter la mano ahí, porque lo estropea, amén. Por eso nos insiste aquí la palabra de Dios y dice, esto no de vosotros, esto no es cosa suya, ¿ok? Ustedes son salvos por gracia, ¿ok? Porque es un regalo, es un don, punto, ¿ok? Y el verso 9 nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe, es decir, no nos ganamos la salvación por obras. Y hay una frase que nosotros repetimos muy a menudo para que los creyentes puedan entender. Y es de que el creyente no hace obras para ser salvo, sino que hace obras porque ya es salvo. Amén. Son dos conceptos completamente opuestos. Nosotros no hacemos buenas obras para obtener la salvación, sino que ya que somos salvos, ¿ok? Porque somos salvos, hacemos buenas obras. Amén. El creyente, mis amados hermanos, y viendo a vuelo de pájaro las Escrituras, podemos discernir de que nos llama a una vida diferente de cómo pueda vivir el resto del mundo. Amén. La vida del creyente es una vida consagrada para Dios, es una vida de ejemplo para todos los que están en su entorno. Amén. El creyente debe de irradiar a Dios en su vida, debe de irradiar, así como una estufa o el fuego irradia calor y también irradia luz, así el creyente también tiene que irradiar esa luz, irradiar ese fuego, ese calor hacia los demás, porque los demás han de contagiarse de él. Gloria a Dios. Amén. Ahora bien nos aclara la palabra que nosotros no somos salvos por las obras. Pero el verso 10 nos dice que estamos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y voy a resaltar esta parte, anduviésemos en ellas, porque, claro, muchos creyentes, muchos pastores, ¿verdad? Hacen hincapié en la primera parte olvidando la segunda. Hacen hincapié en decir, no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Y olvidan lo siguiente, que es andar en las obras. Porque el creyente ha sido creado para andar en las buenas obras. Amén. Amados hermanos, nosotros no podemos tener el comportamiento del resto de los demás. No podemos tener el corazón y los sentimientos del resto del mundo. Amén. Porque el amor de Cristo mora en nuestros corazones. Su amor, su compasión, su bondad tienen que morar en nuestras vidas. Nuestra manera de ver a los demás, amén, ha de ser a través de los ojos de Cristo. Gloria al Señor. Amados hermanos, no podemos ver, no podemos mirar a los demás, amén, con cómo podíamos verlos antes de conocer a Dios, sino verlos a través de Cristo. Gloria al Señor. Y así como Cristo nos ha mirado a nosotros con compasión, también podemos nosotros ejercer la compasión hacia los demás. Amén. El creyente está llamado a andar en buenas obras. No para ser salvo, sino porque ya es salvo. Amén. Y una de las maneras de cómo vemos, uno de los rasgos del creyente, uno de los rasgos del creyente que está en esa salvación, amén, en ese proceso de cambio de santidad, amén, un rasgo es que anda cumpliendo las buenas obras que Dios ha preparado para él. Por ello, no es algo que debamos olvidar o algo que podamos dejar en el olvido, ¿verdad? Nosotros, mis amados hermanos,
estamos llamados, y vuelvo a repetir, estamos llamados a caminar siempre en esas buenas obras. Que toda la gloria sea para Dios. Que nuestras intenciones, amados hermanos, hacia todos los demás, tanto a los creyentes como a los no creyentes, sean siempre intenciones puras, de un puro corazón. Un corazón convertido, un corazón cristiano, solo debe reflejar buenas obras. Solo debe reflejar a Cristo. Solo debe de reflejar bondad y compasión. Amor por los demás, amor por la obra. Cuidar de los demás, amar a los demás, no solo a los que están en la iglesia, sino a los que están fuera también de la iglesia. Amén. Eso demuestra que usted no es como los demás. Amén. Sino que tiene el signo distintivo del verdadero creyente. Amén. El versículo 11, desde el versículo 11 y hasta el versículo 16, lo vamos a leer en una sola vez y después voy a dar algunos matices. No me voy a extender demasiado para no hacer el vídeo muy largo. Amén. Pero vamos a tratar un tema importante, que es la, ¿cómo lo llaman? La judaización de la iglesia, judaizar al creyente. Eso en la Biblia lo tenemos totalmente prohibido. ¿Ok? No se puede judaizar a la iglesia. Amén. Vamos a leerlo. Amén. Dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, y quiero que subrayen esto, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Bien. Mis amados hermanos, en otro tiempo, Dios llama a un pueblo, un solo pueblo en la tierra, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Dios llama a ese pueblo. No porque las demás naciones estuviesen excluidas, amén, o fuera de la misericordia de Dios, pues la misma palabra de Dios nos dice que Dios no hace acepción de personas. Amén. Aún más, quiero recordarles que Dios habla con Abraham y Abraham le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Sí que Dios elige un pueblo. Y lo que me gusta de esto es que Dios es siempre el que elige. Amén. Dios elige. La elección viene de Dios. Dios elige un pueblo. Amén. Dios da unas ordenanzas a ese pueblo. Amén. Y nos habla después de los gentiles. Los gentiles, la palabra gentil en hebreo es la palabra goyim. Y la palabra goyim se emplea para todo aquel que está fuera del pueblo de Israel. Es decir, todas las personas que no son judías son goyim. Es decir, gentiles. Es decir, personas que no pertenecen a la nación de Israel o a la etnia de Israel. Amén. Ok. La Biblia nos dice algo claro y contundente. ¿Ok? Libro de Gálatas capítulo 3, léalo entero. Amén. Ahí vamos a encontrar este pasaje maravilloso donde nos dice que ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Amén. No es que haya dos pactos diferentes, uno para Israel y otro para la iglesia, pues aquí tenemos justamente en este texto claramente cómo Dios, ¿verdad?, ha derribado esa pared de separación, haciendo un
solo cuerpo. Un solo cuerpo, un solo pueblo. Nosotros, amados hermanos, todos los que conformamos la iglesia, según la palabra de Dios, esto es textual de la Escritura, somos el Israel de Dios, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor, pero somos el pueblo de Dios. No es que haya pueblo y haya iglesia, eso en el Nuevo Testamento no existe. ¿Ok? La única manera de salvarse es a través de Cristo. Amén. Así que no hay otra salvación diferente que Cristo. Amén. La salvación es Cristo y en Cristo. Amén. Bien. Ahora, y esto lo quiero hacer un paréntesis corto y breve. Amén. Lo que nos prohíbe la palabra de Dios, esto lo pueden encontrar en Hechos capítulo 15, que es el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. ¿Ok? En ese capítulo, léanlo entero. Amén. Hay la prohibición de judaizar a la iglesia, de judaizar al gentil. ¿Ok? Hoy en día, y digo que esto es un paréntesis solamente porque no quiero entrar en demasiados detalles, ¿ok? Han surgido los que nosotros llamamos judaizantes, ¿ok? Que van por ahí con el nombre de mesiánicos, ¿ok? Que no son sino judaizantes, gloria al Señor. Es decir, que les dicen o le engañan a las personas, ¿okay? Diciéndole que el nombre de Jesús no es Jesús, es Yeshua. Claro que en lengua hebrea Jesús se llama Yeshua, ¿ok? Josué es el mismo Joshua, es el mismo Josué, y Jesús es el mismo nombre. Tiene diferente pronunciación en griego, ¿ok? Pero se escribe exactamente igual en hebreo. Amén. Josué o Jesús. Amén. Y su significado es salvación. Punto. Amén. Ok. Ahora, te dicen que no, que si no dices bien el nombre del Salvador, entonces tú ya, del Mesías. Y empiezan a aprender palabras en hebreo. Y los ves que parece que tienen una cierta cultura judía. Pero todo eso yo lo califico de un travestismo espiritual. Es travestirse con algo que usted no es. ¿Ok? Puede sonar un poco fuerte, pero es así. Porque quiero que sea contundente. Quiero que sea contundente esta palabra. Amén. El gentil no debe de travestirse. Amén. Que sea con ropas o con costumbres que no le pertenecen. Amén. El libro de Apocalipsis, recordamos un pasaje precioso que nos dice, maldito aquel que se hace pasar por judío. Es decir, aquel que no siendo judío, quiere ser judío. ¿Ok? Ya la palabra de Dios estaba anticipándose a todo esto. Bendito Dios. Y les recuerdo, amén, que debemos de estar familiarizados con la palabra de Dios. ¿Por qué hay personas que se dejan judaizar? ¿Por qué hay personas que se dejan engañar? ¿Por qué hay personas que permiten que les digan, no, que si no dices el nombre de Yeshua, que es el Mashiach, que si no oras en hebreo, Baruch, Atah, Adonai, todo esto? Yo conozco un poco todo eso, ¿vale? Por mi cultura, que tiene que ver también con el pueblo judío, pero soy un caso aparte. Pero bueno, ahí no quiero entrar en detalles ahora. Amén. Claro. Yo conozco todo esto. Yo conozco todo esto muy de cerca, por supuesto. Por supuesto. Gloria al Señor. Pero yo no voy a judaizar a los que no son de mi cultura. ¿Sí? Creo que me hago entender. Amén. Creo que me hago entender. Yo no voy a judaizar a la gente. ¿Ok? No podemos coger a las personas, agarrar a las personas y cambiarles su cultura. Amén. Cada uno recibe el Evangelio en su cultura. Gloria al Señor. Amén. Dios no te dice que abandones tu cultura. Tu cultura es importante también para Dios. Amén. De tu cultura Dios va a quitar las cosas, por supuesto, las prácticas que sean contrarias al Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Amén. Pero las buenas cosas de tu cultura ahí van a estar. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a proseguir la palabra de Dios. Amén. Dime un minutito. Bien, entonces, vamos a proseguir. Ok. Nos dice, vamos a proseguir. Ok, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ok, unos y otros. Es decir, aquí hay un solo pueblo. ¿Ok? Hoy día lo podemos llamar pueblo de Dios o iglesia de Dios. Pero no tenemos derecho bíblico a decir, hay el pueblo de Israel por un lado, que se va a salvar no sé cómo, y la iglesia de Dios a través de Cristo. Eso en la palabra de Dios no está, no existe. ¿Vale? Las invenciones de los hombres poco me importan. Y poco deben de importarle. Usted cíñase a lo que ve en la palabra de Dios. Nada más. Amén. Déjese guiar por la palabra de Dios. Amén. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Hay un solo camino. Hay un solo camino. Y ese camino es Cristo. Punto. Amén. Ahora seguimos. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué ocurrió? De repente somos todos de Israel. Amén. Claro, claro. Ahora, por Cristo, amén, esa separación que ocurría antes no está, no existe ya. Amén. No existe. Ahora, somos todos una misma familia. Es decir, para ser salvo, gentiles o judíos deben de acudir a la misma persona que es Cristo. Punto. Entonces no hay dos pueblos. Hay un solo pueblo. Amén. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En este texto nos podemos parar un poquito para ver que la vida cristiana, la vida del creyente, tiene que estar fundamentada. Hay otro estudio que tengo ya hecho también en formato PDF sobre este fundamento. Y nosotros, amados hermanos, nuestros pies los tenemos bien puestos en Cristo. Y debemos de tenerlos puestos en Cristo. Es la base en la cual nosotros podemos estar firmes. Aquel que está bien apoyado en Cristo no puede caer, ni puede ser movido porque está en Cristo. El versículo 20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Y aquí ocurre algo precioso, hago otro paréntesis pequeño, y es que los apóstoles, amén, están en el mismo rango que los profetas. Y los ponen en el mismo rango, ¿para qué? Los ponen en el mismo rango porque los escritos neotestamentarios, es decir, las cartas de Pablo, los evangelios, etc. Todo esto, lo que llamamos Nuevo Testamento, amén, claro, eso aparece después. Y está equiparado aquí, es decir, las escrituras de los profetas, como las escrituras de los apóstoles, entre ellas Pedro, Pablo, ¿okay? Los dos grandes apóstoles del Nuevo Testamento, ¿okay? Ellos dos, amén, los escritos de ellos dos tienen exactamente, amén, la misma inspiración, amén, la misma fuerza que los libros de los profetas. Amén. Esto para decirnos que todo el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios. Cierro aquí el paréntesis. Y sigue diciendo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria al Señor. ¿Qué es la piedra del ángulo? Bueno,
igual si pongo una imagen, vamos a poner una imagen, así lo van a entender. Dice un refrán que más vale una imagen que 1000 palabras. Quiero poner una imagen. Bien. Ok. Pueden ver aquí en pantalla. Creo que se ve suficientemente bien, pero voy a intentar hacerlo igual un poco más grande. Ahí. Ok. Tenemos aquí un arco. Esto es un arco de bóveda. Ok. Un arco de bóveda que se ve en muchísimos edificios, sobre todo en las antiguas construcciones romanas. Pero bueno, en otro tipo de construcciones también podemos ver este tipo de elemento. ¿Ok? Este elemento, esta piedra que está aquí en el medio del arco, es lo que se llama la piedra angular. ¿Ok? Bien. Sin esta piedra, ¿ok? Todo el edificio se va abajo. Porque esta piedra ayuda a que todas las cargas se repartan de manera equitativa, ¿ok? Por todo el edificio. Pero sin esto, todo se va para abajo. Así es. Bien, vamos a sacar esta imagen. Ok. Pero nos dice que nosotros estamos edificados. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, el creyente debe de tener fundamento, debe de tener cimiento. Gloria al Señor. En construcción, voy a hablar solamente de manera breve, ¿ok? En construcción hay algo que se llama el cimiento. Son los cimientos, son las fundaciones, ¿ok? Cuando se hace un edificio, que sea pequeño o que sea grande, se necesita apoyar ese edificio en algo sólido. Si no, el edificio se va para abajo, se hunde. Y mis amados hermanos, nosotros como creyentes no podemos edificar nuestra vida de cualquier manera, sino que debemos edificarlo en la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que estar edificada en Cristo, edificada en Dios, edificada en su palabra, edificada en las enseñanzas de apóstoles y, profetas. ¿Qué significa eso? Significa el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, no significa otra cosa. Amén. No vayan ahora por ahí a buscar de estos modernos profetas y apóstoles porque se estarían engañando. ¿Ok? Ok, cuando nos habla del fundamento de apóstoles y profetas, está hablando del fundamento de la palabra en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Los dos pactos, todo completo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, amén, el creyente debe de tener una buena base, si no se hunde, se va todo para abajo. Gloria a Dios. Cuando un creyente está viviendo una vida mediocre, se ve. Se ve porque su vida no es una vida que se sostenga, y que lo ves siempre firme en Dios, sino que de veces está firme o de veces está medio chueco, está medio caído, está medio torcido. ¿Por qué ocurren esas cosas? Porque no hay cimiento, no hay base, no hay solidez en el edificio. Que toda la gloria sea para Dios. Bueno, cerramos ahí este paréntesis para no hacerlo demasiado largo. Y ya para terminar, versículo 21 y 22 nos dice: en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bien, ¿qué nos dice el versículo 21 y 22? Que todo edificio, y eso se refiere ya al creyente, ¿okay? Todo bien coordinado va creciendo. Va creciendo. Bueno, un edificio normal no crece. ¿Qué es esto? Hombre, se refiere a que se va construyendo, no es que va creciendo, sino que se va siendo construido. ¿Amén? Nosotros estamos en construcción. Y por eso digo que seguramente hay en nosotros fallas, hay errores todavía, ¿ok? Y siempre les digo, tenemos un gran cartel delante de nosotros, que dice: perdone las molestias, estoy en construcción. Amén. Gloria al Señor. Claro, este edificio que somos nosotros está siendo construido, está siendo levantado. Va, como dice la palabra ahí, literalmente, de manera simbólica,
¿ok? ¿Está creciendo? Claro que sí, está creciendo. ¿Pero para qué? ¿Para qué está creciendo? Dice, para ser un templo santo en el Señor. Y esa es la finalidad de que nosotros seamos el templo de Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, es tener a Dios en tu vida. ¿Qué es la vida cristiana? Es tener a Dios en tu vida. Amén. Es ser la morada del Espíritu de Dios. Amén. No es estar ahí con dones esotéricos o cosas así raras. Amén. Sino siendo verdaderamente un templo de Dios. Un templo santo de Dios. Nuestras vidas, amados hermanos, tienen que estar limpias. Níquel. Nuestras vidas tienen que estar realmente puras para Dios. Amén. Un templo tiene que estar en condiciones, amados hermanos. Cuando Dios nos llama templo es por algo. Amén. No nos dice choza, no nos dice cabaña, no nos dice cuadra, no nos dice cualquier otra palabra. No somos eso, por favor. Nosotros somos templo del Espíritu del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y el versículo 22, acabo leyéndolo ya, dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos la morada de Dios. No somos templo construido por manos humanas como los templos por ejemplo, el templo del Antiguo Testamento. ¿Ok? No, nosotros, este es el templo ahora. Este es el templo del Espíritu. Amado hermano, que tu templo esté siempre impoluto. Que tu templo esté siempre santo. Que tu templo esté siempre consagrado. Amén. Que el fuego que tiene que haber dentro del templo no deje de arder. Amén. Que nunca falte ese aceite dentro de ti para que pueda arder tu lámpara. Amén. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, estas palabras quería dirigirles a todos ustedes. Amén. Para ser edificados, continuar siendo edificados en la gracia, en la misericordia de Dios. Amén. Gloria al Señor. No nos olvidemos de demostrar siempre la misericordia hacia los demás. Aleluya. Que Dios les bendiga, que Dios me los guarde y nos vemos, por supuesto, en un próximo video. Amén.